Les invito a buscar en sus Biblias en el libro de Primera Tesalonicenses. Vamos a mirar juntos en el capítulo 2 y voy a retomar parte de lo que hemos dicho en el estudio anterior. En este capítulo 2, Pablo tiene que defender su ministerio. Ya hemos visto en el capítulo 1 cómo es y las características de una iglesia ejemplar. Pero en este capítulo 2 es evidente que Pablo recibió acusaciones de parte de un grupo de hombres que son conocidos como los judaizantes. Ya sabemos de la oposición de los judaizantes en contra del apóstol Pablo, ellos ligados a sus tradiciones, a su trasfondo, a sus rituales, y Pablo presenta un evangelio de gracia en Cristo Jesús. Ahora, como producto de esas falsas acusaciones que este grupo hacía cada vez que Pablo llegaba a un lugar a ministrar, venía este grupo celoso y buscaba la forma de levantar falsas acusaciones. De hecho, se va a acusar al apóstol Pablo que él tiene motivaciones ocultas cuando lleva el evangelio. ¿Qué hace Pablo? Y vamos a ver acá en este capítulo 2 cómo Pablo defiende su ministerio y también podemos ver el ejemplo de un líder en esta área espiritual. Consideremos cómo Pablo presenta su defensa a los hermanos de Tesalónica. A modo de resumen, en el verso 1 del capítulo 2 podemos ver cómo Pablo presenta su apologética. Al mirar, dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Vemos acá cómo Pablo apela al pasado, les hace recordar aquel poco tiempo, 4 semanas, pero 4 semanas donde el poder de Dios se movió mediante el ministerio de la predicación de la palabra del Señor. Pablo apela al pasado, pero Pablo también apela al producto. Hermanos, dice, es decir, que son creyentes, que nuestra visita a vosotros no resultó ¿qué? Vana, sin fruto. ¿Por qué? Porque se predicó el evangelio. ¿Ve su apologética? Quiero que veamos ahora, a partir del verso 2 en adelante, el argumento de Pablo, cómo Pablo va a presentar su defensa. Al mirar el ministerio de Pablo, podemos observar en primer lugar que él tiene un alto compromiso con el llamado de Dios. Si tú observas el verso 2, dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, es decir, si yo cuidase de mí, si yo tengo intenciones de cuidar mi salud física, mi integridad, dejo de seguir predicando el evangelio. Porque Pablo le fue difícil su ministerio en Filipos. Pero Pablo dice, tuvimos denuedo, a pesar de la persecución, Pablo tuvo esa pasión. El denuedo es obra del Espíritu Santo en los creyentes que le lleva a hablar con libertad, con autoridad acerca de la palabra de Dios. Tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de ¿qué cosa? De gran oposición. Es decir, hubo oposición. ¿Cuántas veces nosotros nos desanimamos en el ministerio porque 1 o 2 personas se oponen? Pablo dice que aquí que él tuvo gran oposición, pero él tiene un alto compromiso. ¿Y su compromiso con quién es? Con el llamado de Dios en su vida, al igual que el suyo, al igual que el mío. Y no está limitado a las personas porque es Dios quien nos ha llamado. Vemos el argumento de Pablo. Pablo presenta su compromiso, verso 3 al 6, vemos cómo Pablo presenta su compostura, cómo él se condujo, cuál fue su accionar. Pablo nos va a decir en el verso 3 que él no predicó por aparentar. Observa, porque nuestra exhortación, nuestro llamado, nuestra convocación no procedió en primer lugar de error, es decir, no hay nada falso a las Escrituras. Pablo no está predicando ahí para aparentar algo, ni impureza, ni fue por engaño. Pablo no está aparentando. En segundo lugar, Pablo no predica para agradar a los hombres, verso 4, sino que es un nexo de contraste, dice, sino que según fuimos, ¿qué cosa? Aprobados por Dios. Es decir, él pasó la prueba ¿de quién? De Dios. ¿Sabes que en cierta forma podemos pasar la prueba de los hombres? Aparentando lo que no somos. Sino que fuimos aprobados por Dios. Y mira cómo Pablo predica, no para agradar a los hombres, para que no se nos confiase el evangelio. Así hablamos, para que se nos confiase el evangelio, dice Pablo. Así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. No predica para aparentar, no predica para agradar,
En verso 5, no predica para aprovecharse, no hay ahí en su corazón, no quiere aventajar, no quiere aprovecharse. Verso 5 dice, porque nunca usamos de palabras en primer lugar lisonjeras. ¿Qué son palabras lisonjeras? Falsa adulación. Cuando te adulan, te doran la píldora para convencerte de algo. Pablo no fue así, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Y agrega algo Pablo, como sabéis. Es decir, los hermanos cuando escucharon a Pablo, escucharon la palabra de Dios, lo vamos a ver al final de este capítulo. Porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, es decir, Pablo no tenía algo oculto en su corazón. Y agrega algo muy importante al final de este verso 5. ¿Cuál es? Dios es testigo. Bueno, aquí importante. Me encanta porque vez tras vez, si tú abres el capítulo 2 y observas, vas a encontrar que Pablo menciona a Dios que prueba nuestros corazones, Dios que es testigo, Dios que mira, Dios que observa. Él está delante de Dios, en conciencia limpia. Y en último lugar, en cuarto lugar, no predicaba para alardear, para aparentar. Verso 6 que dice, ni buscamos gloria de los hombres, sino de vosotros, ni de vosotros, ni de otros. Y mira lo que dice Pablo, aunque podíamos seros carga como apóstol de Cristo. Se refiere acá, y Pablo, y lo vamos a ver en 1 Corintios capítulo 9, que Pablo enseña que el que predica el Evangelio viva también del Evangelio y que el obrero es digno de su salario. Y cita el Antiguo Testamento donde Dios dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Pablo sabe que con la autoridad, con la posición que él tiene, perfectamente él pudo haber recibido alguna ofrenda de amor de parte de los hermanos de Tesalónica, pero Pablo dice, no lo hice así. ¿Sabes por qué? Porque Pablo se cuidó siempre de que no le acusaran que él vendía el Evangelio, llevaba el Evangelio con alguna motivación oculta. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Mira el texto, el verso 6. Aunque podíamos seros carga como qué, como apóstoles de Cristo. Vamos ahora, porque allá quedamos en la última vez que estudiamos esta porción, vamos a considerar ahora versos 7 al 9, su compasión. ¿Cómo es Pablo? Pablo no fue una persona, ahora recuerda que a Pablo lo han acusado de egoísta. Una persona egoísta busca su propio beneficio. Casi el antónimo de una persona egoísta es ser generoso, ser compasivo, tener pasión, ser dadivoso. Pablo no fue una persona egoísta y de hecho el antónimo de egoísmo es generosidad. El egoísmo es la inclinación a la búsqueda de la satisfacción personal o el provecho personal, pero esto estaba lejos de la motivación que tiene el apóstol Pablo. Pablo introduce su nuevo pensamiento y si tú observas conmigo en verso 7, ¿cómo comienza? Verso 7. Antes, esa palabrita antes significa por el contrario. Es decir, Pablo jamás tenía motivaciones ocultas o como apóstol, él pudo recibir algún beneficio de su ministerio, alguna remuneración, pero Pablo dice antes, por el contrario. Pablo mostró su generosidad a través, en primer lugar, de su dedicación para con ellos. Observa el verso 7. ¿Cómo se dedicó Pablo a ministrarles a ellos? Esa dedicación se demostró por medio de su delicadeza. Observa conmigo. ¿Cómo fue Pablo con ellos al mirar el verso 7? Antes fuimos, ¿qué? Tiernos entre vosotros. Este término tiernos significa como la inocencia de los niños y ese niño lo único que espera de sus padres es amor. Amor. Pablo dice así, antes fuimos tiernos entre vosotros. Puede ser traducido como afables, agradables, como esa criatura. Fue delicado, con delicadeza, pero fue también con mucha dedicación. Porque ilustra ahora cómo se comportó con ellos. ¿Y cuál es la ilustración? Como la nodriza, que cuida con ternura ¿a quién? A sus propios hijos. La nodriza, por lo general, la nodriza era aquella mujer que tenía el deber de cuidar
criaturas ajenas, muchas veces amamantarlas, criarlas como si fuese en los días de hoy una nana. Esa era la función de una nodriza. Si bien esa nodriza está cuidando hijos, como a hijos, pero que no son sus hijos, ¿me explico? Pero mira lo que agrega Pablo, como la nodriza, que ya por naturaleza, por vocación, cuida a los demás con cariño, con ternura, que cuida con ternura ¿a quién? A sus propios hijos. Pablo consideró a los hermanos de Tesalónica como sus hijos. ¿Ves en primer lugar su delicadeza? ¿Ves su dedicación, como él les cuidó? Como cuida con ternura a sus propios hijos. Pablo está diciendo, yo les alimenté, les di calor, les di cariño, brindé amor, como una madre cuida ¿a quién? A pequeños. Y esto es interesante. En cierta forma, todo creyente debe ser también dedicado a aquellos que están comenzando en su nueva vida en Cristo. Pero a veces somos tan egoístas, tan orgullosos, tan indiferentes que no prestamos atención a cuidar a aquellas nuevas criaturas, aquellos nuevos regalos que Dios nos da como iglesia. Que cuida. Esta expresión tiene que ver con dar calor, como a la gallina cuando cuida a sus polluelos. No es común pensar en el apóstol Pablo como un hombre de gran emoción, de ternura, de lágrimas. A veces pensamos en Pablo como un gran intelectual, como un gran comunicador, casi distante y frío. Pero lejos de ser así, Pablo tenía un tremendo corazón. Nos basta recordar Romanos capítulo 9, cuando Pablo les escribe a los hermanos de Roma y él habla acerca de su amor para con su pueblo, la nación de Israel, que si fuese posible para Pablo perder su salvación con tal de que sus hermanos judíos se salvasen, él estaría dispuesto a pagar el precio. O cuando escribe a los hermanos de Corinto en su segunda carta, aunque dice Pablo, aunque yo sé que amándoos más, sea amado menos. Con cuánta facilidad nuestro corazón se endurece frente a los demás, porque amar de esta forma es un riesgo. El abuso, el malentendido, la indiferencia. Los grandes siervos de Dios están dotados de un espíritu muy sensible a las personas, con valentía, con vigor, pero deben tener también esa ternura. Ejemplo de esto puede ser el profeta Jeremías, un profeta de Dios que lloró por su pueblo. Hizo todo lo que Dios les pidió por la nación de Israel, pero ¿sabes qué? No tuvo conversos, pero fue fiel a ¿qué cosa? Al llamado de Dios, o nuestra propia persona de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, si uno mira en términos reales, el resultado de su ministerio terrenal no fue muy exitoso. El pueblo que lo aclamaba como rey, 4 días después, lo denunció y dijo, enciérrenlo, crucifíquenlo, suelten ¿a quién? A Barrabás. Sus propios discípulos se escondieron, tuvieron miedo, no estuvieron con él en el momento más difícil. Y aún el gran Pedro, tan conocido, que pertenecía a ese círculo, le negó ¿qué? 3 veces, pero aún así cuando se reúne con Pedro, ¿qué le dice? Pedro, ¿qué? ¿Me amas? ¿Me amas? El hombre que es incapaz de conmoverse por la tristeza o la triste condición de las almas, no tendrá mucho éxito como siervo de Dios. Debemos tener ese corazón compasivo. Nuestro ministerio tiene mucho que ver con nuestro intelecto, pero muchas veces está muy lejano el corazón. Porque a veces estudiamos, meditamos, enseñamos, comunicamos, pero el ministerio tiene que ver con el corazón. Pablo, ¿qué nos dice acá en este verso interesante? Que él cuidó a sus hermanos, ¿cómo? Como la nodriza cuida con ternura a sus propios hijos. Qué gran lección hay acá. ¿Cómo estoy cuidando del pueblo del Señor? Veamos en primer lugar su dedicación para con ellos. Observa en segundo lugar, al mirar el verso 8, su disposición para con ellos. No simplemente vemos cómo él se dedicó como una nodriza, veamos ahora cuál fue su disposición. Al observar el verso 8, mira cómo lo expresa Pablo.
Tan grande es nuestro afecto por vosotros, ¿te suena esa palabra interesante? Como un amor que sobreabunda. El motivo de su disposición fue amor genuino. Su amor era activo, manifestándose a ellos en disposición. ¿Cómo fue su disposición? ¿Cómo se manifestó? ¿Cómo se manifestó ese amor? Míralo, en la entrega en primer lugar del mensaje. ¿Qué dice Pablo? Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo qué cosa, y me encanta lo que dice, el Evangelio de Dios. Si tú miras en tu Biblia, verso 2 dice Evangelio, verso 4, Evangelio, verso 8, verso 9, dice Evangelio, Evangelio, Evangelio. ¿Por qué? Porque es el mensaje más importante que Dios nos ha dado. Y Pablo está diciendo, el Evangelio cambia vida, pero Pablo dice, mi entrega, la disposición de Pablo era no solamente entregar el mensaje, sino que entregar también al propio mensajero. Observa lo que dice, sino también nuestras propias vidas. Esto tiene que ver con la totalidad de su persona. Algunas versiones traducen con toda mi alma, con todo su ser interno. El lazo de unión para con ellos fue el amor que le llevó a dar todo para con ellos. Cuando Hudson Taylor puso su corazón en la China, todos sus colegas en Inglaterra le dijeron, hey, estás loco. ¿Cómo vas a dejarte una trenza larga y vas a vestir un kimono y vas a hablar un idioma extraño? ¿Por qué te vas? ¿Cuál era la pasión de él? Su gran amor y llevarles el Evangelio. ¿Sabes tú cómo murió el gran misionero David Livingstone? Los médicos le dijeron, regresa a tu país, regresa a Inglaterra. Pero David Livingstone dijo, una tribu más, un pueblo más. Cuando él miraba el horizonte en el África y veía aquellos humos, columnas de humo, él sabía que había una villa, que había un pueblo que aún no había sido alcanzado. ¿Sabes que él murió en África? Producto de una enfermedad, y sus propios criados, quienes estaban con él, le llevaron al punto más cercano para devolver el cuerpo a Inglaterra. Pero ¿sabes qué hicieron cuando lo embalsamaron? Le sacaron el corazón y lo enterraron en el corazón de África. Porque este hombre amaba al pueblo, a los inconversos, y estaba dispuesto aún hasta las últimas consecuencias. Mira cómo lo dice Pablo, sino también nuestra propia vida, porque habéis llegado a seros muy queridos. Qué interesante. En una cosa es comunicar el mensaje, predicar, estructurarlo, hacer un sermón. Una cosa es comunicar el mensaje, otra cosa es conectar con las personas, con el mensaje. Y no puedes conectar si no hay empatía. No puedes conectar si no hay amor. No puedes conectar si no te bajas del lugar que tienes y te relacionas. ¿Cómo mostró Dios su amor para con nosotros? Viniendo su Hijo del cielo a la tierra, dejó sus ropas reales y vistió blusa de artesano. ¿Qué significa Emmanuel? Entre nosotros está Dios. Más Dios muestra su amor para con nosotros. Podemos observar acá su disposición para con ellos en la entrega del mensaje, la entrega del mensajero. Pero veamos algo más, cómo Pablo va manifestando su compasión, su dedicación para con ellos, su disposición para con ellos. En tercer lugar, su desarrollo para con ellos. ¿Por qué su desarrollo? Porque quiero hablar acá cómo él se relacionó. ¿Qué hizo Pablo? ¿Cuál fue su función? Pablo no quiso hacer carga a nadie. Y mira cómo lo mostró. ¿Cómo lo mostró? Observa el verso 9. En primer lugar, lo mostró por su faena. Él lo hizo trabajando. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo. ¿Qué trabajo? Es la misma palabra que aparece en el capítulo 1 del trabajo de amor de los hermanos. Pablo, cuando llegó a Tesalónica, no estuvo colectando dinero para sostenerse, sino que él utilizó sus propias manos. Y es interesante que este trabajo, esta expresión trabajo, kopos, significa trabajo arduo, trabajo duro. Y mira cuál fue su desarrollo. Por su faena, por su fatiga, porque el texto dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. El término fatiga significa
trabajo agotador, casi agonizante, es decir, se sacrificó. Trabajaba duro, pero también predicaba ¿qué? Duro la palabra del Señor, por su faena, por su fatiga, pero observa el verso 9 al final, por su firmeza. ¿Y cómo trabajamos? De noche y de día. ¿Para qué? ¿Por qué lo hizo? Porque él no quería hacer ¿qué cosa? ¿Qué dice el texto? Gravoso. Esa palabra gravoso significa ser una carga. En Tesalónica trabajó en su profesión para que ninguno de los nuevos creyentes pensara que Pablo tenía otros intereses, otras motivaciones. Quiero que observes conmigo en 1 Corintios capítulo 9. Abre tu Biblia, por favor. 1 Corintios capítulo 9. Observemos algunos versículos que hablan de la autoridad del apóstol Pablo, y tenemos acá que notar algo interesante, el por qué Pablo no recibía ninguna ofrenda de los sectores donde él estaba evangelizando. Porque Pablo recibió ofrenda de Tesalónica, los hermanos de Filipo le enviaron ayuda económica. Si tú estás en el capítulo 9 de 1 Corintios, vamos a ver verso 6. Dice el verso 6, ¿y solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Pregunta Pablo. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Lo que Pablo está diciendo acá, los derechos que él tenía como apóstol. Dice el verso 8, ¿digo esto solo como hombre? ¿Nos dice esto también la ley? Es decir, no lo estoy imponiendo, ya Dios lo dijo o lo enseñó en la ley. Porque la ley de Moisés, verso 9, está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza de arar, el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Es decir, la idea es recibir de lo que se está realizando. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Como Pablo está diciendo, sería lo normal. Sería lo correcto. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? ¿Por qué? Por la autoridad que tiene como apóstol. Pero no hemos usado de este, y mira lo que dice, derecho. ¿Por qué Pablo no lo haces? Sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Verso 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que se sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Verso 15, pero yo de nada esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria, es decir, que hagan desaparecer. ¿Qué gloria? No sé si vas entendiendo. Pablo está diciendo, como apóstoles, como siervos del Señor, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, tenemos ese privilegio porque el obrero es digno de su salario. Pero Pablo está diciendo, yo no usé de eso. Primero, porque él no quiere que nadie diga que él vende el Evangelio. Pero él también dice, no quiero que nadie me quite esta gloria. ¿Qué gloria? Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Es decir, si él llevaba el Evangelio, es porque Dios lo llamó ¿a qué? A predicar el Evangelio. Y en eso no hay gloria, porque él tiene que obedecer. No es algo que dice, yo me dedico a hacerlo porque sí lo quiere hacer, pero el argumento es, si yo llevo el Evangelio a pueblos, a lugares, a naciones, porque he recibido una orden y tengo que obedecer esa orden, aunque no me guste. Por eso Pablo dice que él es deudor. Pero observa ahora, pues si anuncio el Evangelio, versos 16, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Es decir, en cierta forma estaba obligado ¿qué? A hacerlo por su llamamiento. Y ay de mí, si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago,
de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Es decir, sí o sí, él tenía que obedecer. ¿Cuál es mi galardón? Que predique el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¿Sabes cuál es su principio? Lo único que Dios no le había dicho, si predicas, recolecta o recibe como obrero, Pablo dice, yo no lo voy a hacer. Porque ese sacrificio es mi decisión delante de Dios para darle a Él la gloria por todo lo que ha hecho conmigo. Y lo vemos ejemplificado y vuelve conmigo a Tesalonicense. Es por eso que vemos, en último lugar, su cautela. ¿Cuál fue su cautela? Observa el verso 10. Vosotros sois testigos y Dios también. Y esto es interesante, porque a veces hombres pueden ser testigos de buenas acciones, pero pueden ser motivadas por malos sentimientos. Pero no podemos engañar ¿a quién? A Dios, porque Él pesa nuestros corazones. Nuevamente el apóstol Pablo apela al testimonio externo de los tesalonicenses como testigos y el testimonio interno de Dios en su vida. Y hay tres adverbios que describen su conducta, su cautela, cómo Él lo hizo para la gloria de Dios. Esos tres adverbios son en forma santa, en forma justa y en forma que irreprensible. Así fue, predicó y se cuidó, cautela en su ministerio. Mira, en primer lugar, ¿de cuán santa? Término que conocemos nosotros. Santo significa apartado para Dios. Pero de hecho, la santidad tiene tres tiempos, tres posiciones. En primer lugar está la santidad posicional. Todos los que estamos en Cristo Jesús ya somos ¿qué? Santos. Pero no solamente está la santidad posicional. Todo creyente está llamado a vivir ¿en qué? En santidad. Primera de Pedro capítulo 1 verso 15. Y esta ya no es santidad posicional. Esta es una santidad práctica. Que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Y qué es santo? Apartado, dedicado ¿para quién? Para la gloria de Dios. Pero también está la santidad del porvenir. Cuando ya finalmente tengamos esa santidad absoluta, nuestros cuerpos transformados y hechos conforme a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la cautela? ¿Cómo se condujo Pablo? Vosotros sois testigos y Dios también. ¿De qué? Que he vivido para Dios. En primer lugar, santamente. En segundo lugar, justa. Vivir justamente es ceñirse a una norma determinada de justicia. Es decir, él vivió cumpliendo lo que Dios le ha llamado. Decidió en su vida obedecer la palabra de Dios. A veces quedamos en una bifurcación porque mis emociones tiran para un lado y lo que Dios dice hacia otro. Cuando Pablo se encontró en esa disyuntiva, dijo, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Pero seamos honestos, en Romanos capítulo 7, Pablo dice, hay una ley en mí. Mi espíritu quiere hacer lo de Dios, pero mi carne, ¿qué? Me obliga a lo contrario. Pero Pablo dice, yo viví justamente delante de Dios y delante de los hombres. Y cuando vivimos justamente delante de Dios, hay cosas que el Espíritu de Dios no nos permite hacer. Pero podríamos hacerla. Guardar silencio, callarnos, nadie nos vio, nos vamos. Y agrega, irreprensiblemente nos comportamos con vosotros. Este término lo conocemos. ¿Recuerdas que fue uno de los requisitos de los líderes? Que sean irreprensibles. Y significa sin causa de reproche alguno. Que te acusen todos. ¿De qué acusaban a Jesús? De muchas cosas. Pero realmente, ¿quién podía apuntarlo con un dedo? De todo nos pueden acusar, pero que no puedan demostrar que eso sea cierto. Y mira qué interesante, irreprensiblemente se comportó ¿con quién? Con vosotros, ¿quiénes? Los creyentes. Nuevamente su amor, su testimonio, su cuidado para con ellos. Mira finalmente, versos 11 y 12, su conducción. Así como también sabéis de qué modo
Y va a utilizar ahora otra analogía. Ya no va a hablar como la nodriza, sino que ahora introduce ¿qué cosa? Como el Padre a sus hijos, os exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Es frecuente Pablo tratar a sus discípulos como hijos. Recuerda Pablo y Timoteo, o Pablo escribiendo a los hermanos de Corinto en 1 Corintios 4:14, como padre a hijo os escribo. Vemos que para Pablo era más importante las personas que el programa. Pablo no vio a la iglesia de Tesalónica sencillamente congregacionalmente, sino que los vio en términos de comprender sus luchas, sus temores. Todo líder es responsable de conocer el estado de sus ovejas, saber con qué están luchando, cuáles son sus problemas. Y fue algo personal, cada creyente tiene sus propias luchas y así lo hizo. ¿Cómo lo hizo Pablo? Primero, exhortando. Como el padre a su hijo, exhortábamos. Es decir, la exhortación tiene que ver indicar el camino, como yo lo hice, como usted lo hizo con sus hijos, conducirles y exhortarles, es decir, este es el camino. ¿Cómo mostró su amor para con, no la congregación, sino los hermanos? Porque lo hizo personal, como el padre a sus hijos, y mira, no solamente exhortando, sino también algo muy importante, consolando. Y consolábamos a quienes, a cada uno de vosotros. ¿Por qué? Porque cada creyente tiene sus luchas, cada creyente tiene sus complicaciones, sus lágrimas. Y el pueblo del Señor o líderes deben conocerlo. Y mira el verso 12. No simplemente exhortando, consolando, sino también enseñando o encargando. ¿Qué encargó verso 12? Y os encargábamos, ¿qué dice Pablo? Que anduvieseis como es digno de Dios. Es decir, esa palabra encargo significa te pongo delante de Dios. ¿Recuerda cuando se lo dice a Timoteo? Segunda Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios. Que anduvieseis como es que dignos de Dios. ¿Qué les está diciendo? Si usted es un hijo de Dios y ha recibido a Cristo, compórtate, conduce tu vida como ¿quién? Como un hijo de Dios. Y esa palabra andar significa que debemos enseñar a que los creyentes caminen paso a paso hacia adelante. Me llama la atención, siempre me llamó la atención el libro de Chuck Swindoll, 3 pasos para adelante, 2 para atrás. Porque hay luchas, es por eso que necesitan ser exhortados, necesitan ser consolados, pero necesitan ser encargados y decirle, este es el camino que debes aprender. Pero en cierta forma la decisión es suya. Una vez como predicador, como pastor, como líder, se siente un poco fracasado. Enseñamos al pueblo de Dios y vemos que las decisiones que toman son contrarias a lo que Dios enseña en su palabra. Que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó ¿a qué cosa? A su reino y gloria. Déjame decirte algo. Es la primera vez que Pablo utiliza el concepto reino. Pero él está diciendo, somos ciudadanos del cielo. Vivamos en esta tierra como debemos vivir en la patria celestial. Puestos los ojos en Jesús. Dice Pablo en Colosenses que no pongamos nuestra mirada en las cosas terrenales, sino en las cosas de arriba. ¿Cuál fue el resultado? Lo vamos a ver la próxima semana. Esta gente respondió al ministerio de la palabra de Dios. Pero aquí vemos un gran ejemplo. Un ejemplo para mí. Tal vez si nos está viendo algún líder, algún hermano que ejerce algún liderazgo espiritual dentro de la iglesia, este es el llamado, este es el desafío, este es el ejemplo. Así es el ministerio. Compasión, compromiso, cariño, compromiso, compostura, compasión, cautela, pero también conducción, guiar al pueblo del Señor. Amén. Que el Señor añada su bendición a lo que hemos considerado en el día de hoy. La obra del Señor, nosotros hacemos lo posible y Dios hace ¿qué? Lo imposible. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por tu amor y también por tu cuidado y la consideración, Señor, de este estudio. Al mirar tu palabra, Señor, y ver este gran ejemplo del apóstol Pablo, Señor, ayúdanos a imitar este ejemplo.
en el pueblo que tú nos has regalado, el pueblo que tú nos has dado, los hermanos que tú has puesto junto a nosotros. Que podamos amarles, cuidarles, llevarles tu palabra, llevarles el corazón y guiarles, Señor, a vivir una vida que agrade a tu persona. Oramos pidiendo tu bendición a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.